Muy buenas tardes, amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para la continuación de esta serie que hemos comenzado en estos días sobre los 8 grandes eventos del fin del siglo en el reino de los cielos. Para esta ocasión, el misterio del cual estaremos hablando es el misterio de la segunda venida del Hijo del Hombre. Es el evento más grande que la humanidad está esperando. En nuestra serie, los 8 grandes eventos del fin del siglo en el reino de los cielos, nos toca en esta tarde la venida del Hijo del Hombre, el segundo evento de nuestra serie. Y leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16 y verso 27 y 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. La segunda venida del Hijo del Hombre. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La venida del Hijo del Hombre. Para que podamos comprender lo que es la venida del Hijo del Hombre en el fin del siglo en el cual nosotros vivimos, necesitamos comprender la primera venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás en medio del pueblo hebreo. La primera venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás estaba prometida para ser llevada a cabo en medio del pueblo hebreo en la semana número 70 de la profecía de Daniel. Y a la mitad de esa semana se le quitaría la vida al Mesías. O sea, el Mesías comenzaría su ministerio en la semana número 70 para llevar a cabo la gran obra de Cordero de Dios y quitar el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista dijo, hablando de Jesús, cuando apareció Jesús, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la primera venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás estaba prometida para el pueblo hebreo. Estaba prometida la venida del Mesías y todas las profecías mesiánicas correspondientes a la primera venida del Hijo del Hombre se llevarían a cabo en medio del pueblo hebreo. La primera venida del Mesías, del Hijo del Hombre,
podemos ver que se llevó a cabo 2000 años atrás y el pueblo no comprendió ese gran evento del reino de los cielos que se estaba llevando a cabo en medio del pueblo hebreo. Fue el evento más grande de la aparición de una persona, de un hombre en la tierra. Pues Jesús de Nazaret es el hombre más importante que ha pisado este planeta Tierra, porque Él es nada menos que Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y podemos ver que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los que estaban esperando la primera venida del Hijo del Hombre, cuando se cumplió, no lo pudieron ver a Él, a Jesús, como el Mesías prometido, como el Hijo del Hombre en su primera venida. Fue una triste condición para el pueblo hebreo, pues a causa de no ver lo que en el programa divino se estaba llevando a cabo con relación a la primera venida del Hijo del Hombre, Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, y enumeró todas las cosas correspondientes a Jerusalén y le dijo: por cuanto no conociste el día de tu visitación, ejércitos te rodearán. Y dijo las cosas, los juicios que vendrían sobre Jerusalén, porque no conoció el día de su visitación, el día de la venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo. Porque Jesús dijo: el que recibe a profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe todo el beneficio para el cual ha venido, ha llegado ese profeta. Todas las bendiciones divinas correspondientes a ese tiempo las recibe la persona que recibe a ese enviado de parte de Dios. Pero el que lo rechaza recibe entonces los juicios divinos establecidos por Dios para ese tiempo. Y Jerusalén estaba bajo maldición a causa del rechazamiento del Hijo del Hombre en su primera venida, por cuanto no pudo ver que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido, el Hijo del Hombre, en medio del pueblo conforme a la promesa de la Escritura, porque Dios no hace nada si no es de acuerdo a la Escritura, porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y la primera venida del Hijo del Hombre había sido revelada, dada a conocer a través de los profetas en la Escritura. Había sido anunciada la primera venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo. Y conforme a esas promesas apareció Jesús de Nazaret, siendo el profeta Mesías para aquel tiempo. Todavía el pueblo hebreo no ha comprendido que Jesús de Nazaret es el Mesías que ellos estaban esperando en la semana número 70.
Y aparentemente para el pueblo hebreo la escritura falló, pero la escritura nunca ha fallado en el pasado, nunca ha fallado en el presente y nunca fallará en el futuro. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, ha dicho el Señor. Sino que hará aquello para lo cual Él la envió. O sea, cumplirá, se materializará lo que está escrito en la palabra escrita. Así es que para el pueblo hebreo aparentemente falló la promesa mesiánica de la venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo. Pero los que fallaron fueron ellos y no vieron a Jesús de Nazaret como el cumplimiento de esas promesas mesiánicas. Fallaron los líderes religiosos, el sumo pontífice, todos ellos fallaron con su teología en ver a Jesús como el Hijo del Hombre, el Mesías en su primera venida. Pero eso no estorbó el programa divino. El programa divino continuó hacia adelante y el Señor Jesucristo en su primera venida llevó a cabo la obra del Redentor con su sangre. Porque a Dios nadie lo detiene en lo que Él ha determinado hacer. A su debido tiempo, Él hace de acuerdo a como Él prometió en la Escritura. Y hay de aquellos que se levanten en contra de lo que Dios lleva a cabo en su debido tiempo. La primera venida del Hijo del Hombre corre paralela a la segunda venida del Hijo del Hombre. Las promesas que el pueblo hebreo tuvo 2000 años atrás, las tiene la iglesia gentil. Y la iglesia gentil es la que espera la segunda venida del Hijo del Hombre. Porque ya sabe que la primera venida se efectuó 2000 años atrás. Y la pregunta en medio de los gentiles es: ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y en quién se cumplirá la segunda venida del Hijo del Hombre? Porque esa también era la pregunta, el signo de interrogación de 2000 años atrás para la primera venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo. Ellos no tuvieron la contestación a esa pregunta, porque la contestación a esa pregunta la tenía y estaba en un hombre, Jesús de Nazaret. En ese hombre estaba la contestación a cómo, cuándo, dónde y quién sería el Hijo del Hombre, el Mesías, en su primera venida. Porque la interpretación de la Escritura, de las promesas divinas, la interpretación divina es nada menos que el cumplimiento de lo que Dios prometió.
Esa es la interpretación que cada uno de nosotros necesitamos recibir para entender correctamente lo que significa lo que está escrito en la Biblia. Ahora nosotros, viviendo en el fin del siglo, para el cual tenemos las promesas de la segunda venida del Hijo del Hombre en el reino de su Padre, viniendo en gloria con sus ángeles, necesitamos tener nuestros ojos espirituales bien abiertos, porque no queremos que se nos pase la segunda venida del Hijo del Hombre, como se les pasó la primera venida del Hijo del Hombre al pueblo hebreo. Es necesario que comprendamos que la segunda venida del Hijo del Hombre será como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá. Por eso en Apocalipsis capítulo 19 aparece la segunda venida del Hijo del Hombre, la segunda venida del Señor, y aparece simbólicamente viniendo sobre un caballo blanco como la nieve y teniendo un nombre escrito, el Verbo de Dios, y teniendo en su vestidura y en su muslo escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es nada menos que la segunda venida del Hijo del Hombre, conforme a la promesa apocalíptica. Y eso será la palabra encarnada en un hombre. Así como 2000 años atrás, la primera venida del Hijo del Hombre fue la palabra encarnada en un hombre, como dice el Evangelio según San Juan y el capítulo 1. En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego sigue diciendo más adelante en el mismo capítulo 1, y aquel Verbo fue hecho carne, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. Y eso fue Jesús de Nazaret, la palabra hecha carne, el Verbo hecho carne. Cuando el Verbo se hace carne en toda su plenitud, es nada menos que la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre para llevar a cabo el programa correspondiente para ese tiempo. Si estamos esperando la segunda venida del Hijo del Hombre, tenemos que comprender que la segunda venida del Hijo del Hombre será la palabra encarnada en un hombre, el Verbo hecho carne. Por eso tiene un nombre escrito que ninguno entiende, el Verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, como león de la tribu de Judá. No viene para hacer la obra de cordero, sino la obra de león, reclamando todo lo que redimió en su obra como cordero de Dios. En su segunda venida, en la segunda venida del Hijo del Hombre, se lleva a cabo la obra de reclamo, en donde todos los derechos nuestros que fueron redimidos por el Cordero nos pertenecen y al reclamar
todos nuestros derechos, regresaremos a la eternidad, porque uno de nuestros derechos es la vida eterna. Tenemos derecho a un cuerpo eterno. Tenemos derecho a comer del árbol de la vida. Tenemos derecho a todo lo que es eterno, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo es nuestro. Por lo tanto, tenemos unos derechos, los cuales están escritos en el libro sellado con 7 sellos, porque ese es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Y siendo herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, tenemos derecho al título de propiedad como herederos para heredar todas las cosas. Y todo eso, y para llevar a cabo todo ese programa de reclamo, para regresar a la eternidad, cada hijo de Dios, la segunda venida del Hijo del Hombre se requiere en el fin del siglo, porque viene en su segunda venida para llevar a cabo esa obra. La humanidad se pregunta, ¿dónde se cumplirá? ¿Dónde se realizará la segunda venida del Hijo del Hombre? ¿Y cómo será? ¿Y en quién será? Son preguntas que toda persona que ha leído la Biblia se ha hecho en alguna ocasión. Para que podamos comprender estos misterios del reino de los cielos y ver este evento, el evento de la segunda venida del Hijo del Hombre, tenemos que comprender que la segunda venida del Hijo del Hombre corre paralela a la primera venida. Y las cosas que acontecieron 2000 años atrás para la primera venida del Hijo del Hombre vienen a ser tipo y figura de las cosas que acontecerán para la segunda venida del Hijo del Hombre. Para comenzar, en la primera venida del Hijo del Hombre, un pueblo tenía la promesa de la venida del Hijo del Hombre, de la venida del Mesías. Fue el pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo, en la actualidad, está representando al pueblo gentil que tiene las promesas de la segunda venida del Hijo del Hombre en la gloria de su Padre. Y una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y sería su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y el principado sería sobre su hombro,
porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dijo el profeta Isaías, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos esos títulos los tendría ese niño que de la Virgen nacería en medio del pueblo hebreo. Y esa Virgen que fue María, en medio de los gentiles está representando para la segunda venida del Hijo del Hombre a una Virgen pura que fue desposada con el Señor Jesucristo, como dijo San Pablo, yo os he desposado a vosotros como una virgen pura a Cristo. Porque esa virgen, en medio de los gentiles para la segunda venida del Hijo del Hombre, es la iglesia, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que por la palabra del Dios viviente, por la palabra creadora, queda embarazada para dar a luz a Cristo, para dar a luz la segunda venida del Hijo del Hombre en la gloria de su Padre. Porque ella es nada menos que la esposa del Cordero, para dar a luz la segunda venida del Hijo del Hombre. Ya hemos visto el paralelismo de la primera venida con la segunda venida del Hijo del Hombre. Y encontramos en la profecía de Isaías que dice, porque toda persona desea saber ¿a dónde vendrá el Señor? ¿A dónde vendrá el Hijo del Hombre con sus ángeles? ¿A dónde vendrá el Redentor? Y lo mejor es preguntarle a Dios. Y la contestación está en la Escritura. Dice el profeta Isaías en el capítulo 59 y verso 20, y vendrá el Redentor, ¿a dónde? A Sión. Sión tiene la promesa de la venida del Redentor. Y nos preguntamos, ¿y quién es Sión? ¿Dónde está Sión? Conociendo que hay un paralelismo del pueblo hebreo y las cosas del Antiguo Testamento con las cosas del Nuevo Testamento y las promesas de Dios para los gentiles, estando el monte de Sión en medio del pueblo hebreo y siendo el monte de Sión el monte de Dios, el monte donde Dios dijo, yo he puesto en Sión a mi rey. También dice la Escritura en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, yo he puesto la principal piedra del ángulo, ¿dónde? En Sión. Porque Sión representa el lugar donde Dios colocará la segunda venida del Hijo del Hombre.
Ya hemos visto a través de la Escritura que la segunda venida del Hijo del Hombre será en Sión. Por lo tanto, nos conviene oír las palabras: subamos a Sión, subamos al monte de Sión, a Jehová. Porque el monte de Sión es el monte que experimentará el segundo evento de los 8 grandes eventos del fin del siglo. Todos entonces queremos estar en el monte de Sión para ver y recibir la segunda venida del Hijo del Hombre. Porque Sión tiene la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre. Y el que no esté en Sión no verá, no entenderá y no recibirá la segunda venida del Hijo del Hombre. Ahora sí, continuemos hacia adelante, examinando a Sión, porque Sión tiene la promesa del segundo evento mayor del reino de los cielos. Y no queremos perder ese evento. San Pablo nos dice también: y vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Isaías dice que vendrá a Sión. Y luego San Pablo dice que vendrá de Sión. Porque para el pueblo hebreo el libertador le llega de Sión. A los escogidos le llega a Sión. ¿Y es acaso que nosotros tenemos que ir a la tierra de Israel para subir al monte de Sión y allí esperar la segunda venida del Hijo del Hombre? No. Más bien tenemos que encontrar el monte de Sión actualizado. Por lo tanto, necesitamos conocer ese monte y subir a ese monte, porque es en ese monte que el segundo evento mayor del reino de los cielos se lleva a cabo. San Pablo, escribiendo a los romanos y a los hebreos, él le habla acerca de Sión. Y él dice: no os habéis acercado al monte que humeaba, o sea, al monte Sinaí, del cual Moisés dijo, por lo que él escuchaba y estaba viendo, Moisés dijo: estoy maravillado y temblando, porque lo que allí él estaba viendo era demasiado grande para un ser humano. Pero San Pablo dice:
no os habéis acercado a ese monte, sino al monte de Sión. Al monte de Sión. Este monte, el monte de Sión del cual habla San Pablo, es el monte que todos necesitamos conocer. Dice, mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y al juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora podemos ver que Sión también es la Jerusalén celestial. Sión y la Jerusalén celestial son nada menos que los hijos de Dios, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, la iglesia del Dios viviente. Y sobre el monte de Sión, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en el tiempo final, en la etapa más alta del reino de los cielos, se lleva a cabo la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Es el cuerpo místico del Señor Jesucristo el que recibe la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. El cuerpo místico del Señor Jesucristo es un monte, porque un monte representa un reino, y siendo el reino de Dios o reino de los cielos, está representado el cuerpo místico en un monte, el monte de Sión. Comenzó ese monte a formarse allá en el tiempo de los apóstoles, y fue creciendo ese monte hasta el tiempo final. Hoy nos encontramos en la parte más alta del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Nos encontramos en la parte más alta de el monte de Sión. Nos encontramos en la parte de la cima del monte de Sión. Nos encontramos como Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración, en aquel monte alto, en donde el Señor Jesucristo en aquella visión le mostró la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Cuando vieron al Señor en la visión del monte de la transfiguración, su rostro se transfiguró, se transformó delante de ellos. Dice uno de los evangelios que su rostro se hizo otro, porque estaba mostrando la segunda venida del Hijo del Hombre. Allí Él le mostró el orden de la segunda venida del Hijo del Hombre, y siendo esta visión en un monte, estaba mostrando que sería sobre un monte, sobre el monte de Sión, porque es el monte de Sión el que tiene
la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre. Y cada persona necesita subir a ese monte, subir a la parte más alta de ese monte, que es la edad de la piedra angular, en donde la segunda venida del Hijo del Hombre está prometida para el tiempo final. Ninguna de las etapas pasadas del cuerpo místico del Señor Jesucristo tenía la promesa de la venida del Hijo del Hombre. Solo la parte más alta del monte de Sión, la etapa o edad de la piedra angular, porque Él es la piedra angular, la piedra no cortada de mano o por mano. Es la piedra que Dios dice que pone, que coloca en Sión. He aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo. La segunda venida del Hijo del Hombre sobre el monte de Sión es la piedra que Él coloca sobre el monte de Sión. Y la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles es el segundo y tercer evento mayor del reino de los cielos. En la próxima conferencia de esta serie de los 8 grandes eventos del reino de los cielos, estaremos hablando de los ángeles del Hijo del Hombre, los ángeles con los cuales se lleva a cabo la segunda venida del Hijo del Hombre. La segunda venida del Hijo del Hombre es el segundo evento mayor del reino de los cielos para beneficio de cada uno de nosotros, porque Él viene en su segunda venida con el título de propiedad para reclamar todos los derechos por los cuales Él murió en la cruz del Calvario. La segunda venida del Hijo del Hombre es tan importante para nosotros que el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 dice: yo Jesús he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Él envía a su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas, para dar a conocer estos eventos mayores del reino de los cielos, para que cada uno de nosotros podamos ver la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles sobre el monte de Sión. Y cuando el pueblo esté viendo la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, estará el pueblo viviendo y viendo en el templo espiritual del Señor Jesucristo, que es su cuerpo místico, que es su iglesia. Estará viendo y viviendo la edad del lugar santísimo.
la edad de la venida del Hijo del Hombre a su templo. Porque también el monte de Sión, o cuerpo místico del Señor Jesucristo, también es su templo. Y el lugar de reposo en el templo es el lugar santísimo. Es el lugar al cual Él viene en su segunda venida y se coloca sobre el arca del pacto en medio de los dos querubines, de lo cual hablaremos en nuestra próxima conferencia, que titularemos Los ángeles del Hijo del Hombre. En esta ocasión estamos hablando de la segunda venida del Hijo del Hombre, el evento más importante que la raza humana experimentará, el evento que en la apertura del séptimo sello ocasionó silencio en el cielo por media hora, por 20 años y algo, porque media hora en el cielo es más de 20 años de los nuestros. Y la segunda venida del Hijo del Hombre es el séptimo sello. Y lo que los truenos apocalípticos del capítulo 10 hablan es lo que da a conocer la segunda venida del Hijo del Hombre. Las voces de los truenos revelan, dan a conocer el gran misterio de la segunda venida del Hijo del Hombre. Y los truenos emiten sus voces aquí, en la tierra, porque los truenos son nada menos que el mensaje del ángel del Señor Jesucristo, dando a conocer la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles sobre el monte de Sión. Ese es el mensaje, el testimonio del ángel del Señor Jesucristo. Los 7 truenos apocalípticos emitiendo sus voces y revelando estos grandes eventos, misterios del reino de los cielos. Y como fue la primera venida del Hijo del Hombre, un misterio grande en medio del pueblo hebreo, pero que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: mas a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Y les dijo: bienaventurados vuestros ojos, porque ven. ¿Qué estaban viendo ellos? Ellos estaban viendo el gran misterio del reino de los cielos, de la primera venida del Hijo del Hombre. Y bienaventurados vuestros oídos, porque oyen. ¿Qué estaban escuchando ellos? Ellos estaban escuchando al Hijo del Hombre en su primera venida, trayendo el mensaje de el año de la buena voluntad de Jehová. Ver al Hijo del Hombre en su primera venida, reconocerlo y escuchar su mensaje, fue la bienaventuranza más grande que un ser humano podía tener en aquel tiempo. Por eso Jesús le dijo:
que eran bienaventurados. Y les dijo: porque muchos de los profetas y de los justos desearon ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen, y no lo vieron y no lo escucharon. Todos los profetas desearon ver la primera venida del Hijo del Hombre, y solamente Juan el Bautista la vio y lo escuchó. Los demás solamente en sueños y visiones. Pero los discípulos estaban viendo la primera venida del Hijo del Hombre y estaban escuchando su mensaje y eran bienaventurados. Cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, comenzaron a decirle: unos dicen que tú eres fulano de tal, otros dicen que tú eres sutano, unos dicen que tú eres alguno de los profetas, que tú eres algún profeta, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Y Jesús le pregunta a ellos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Hombre en su primera venida. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Fue 2000 años atrás una bienaventuranza saber quién era el Hijo del Hombre en su primera venida. Y en el fin del siglo, para todo ser humano será una bienaventuranza saber, reconocer quién será el Hijo del Hombre en su segunda venida, en medio del pueblo gentil, en el monte de Sión, conforme a la promesa de Dios para este tiempo final. Todas estas promesas pertenecen a los escogidos, a los hijos de Dios para este tiempo final. Y usted y yo tenemos que estar en el monte de Sión, pero no en cualquier lugar del monte de Sión, sino en la cima del monte de Sión. Los escogidos de entre los gentiles en este tiempo necesitan conocer la etapa o edad que nos ha tocado vivir y conocer las promesas que corresponden a esa etapa, a esa edad, a esa dispensación tercera. Porque Dios tiene grandes bendiciones para sus hijos en la cima del monte de Sión. En la cima del monte de la transfiguración, el Señor Jesucristo se transfiguró. Y en la cima del monte de Sión vendrá la transformación o transfiguración de todos los escogidos. Y también los muertos que han de resucitar, resucitarán, aparecerán en la cima del monte de Sión, como aparecieron Moisés y Elías en la cima
del monte de la transfiguración, en la visión de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Porque en Moisés y en Elías están representados todos los escogidos, los que murieron en Moisés, los que están vivos en Elías, de lo cual hablaremos mañana, Dios mediante, o el domingo, Dios mediante, más bien en la próxima conferencia titulada Los ángeles del Hijo del Hombre. Así es que para nosotros en esta ocasión la segunda venida del Hijo del Hombre sobre la cima del monte de Sión es lo más importante que Dios ha prometido. Hubo silencio en el cielo por la segunda venida del Hijo del Hombre en la apertura del séptimo sello. Y nosotros necesitamos estar en la cima del monte de Sión para ver la segunda venida del Hijo del Hombre en este tiempo final, en el fin del siglo. Ya hemos visto la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Necesitamos ver la segunda venida del Hijo del Hombre en la cima del monte de Sión. Porque esa ha sido la petición, el deseo de nuestro corazón, ver y recibir la segunda venida del Hijo del Hombre en este tiempo final. Y ha sido nuestra oración, oh Dios eterno, yo no quiero morir sin ver la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y para eso subamos, estemos en la cima del monte de Sión para ver y recibir la segunda venida del Hijo del Hombre. El evento más grande del reino de los cielos en el fin del mundo. El evento que todos deseamos ver. El evento por el cual hemos orado por años y años. El evento por el cual oraron los santos del pasado. El evento prometido para el fin del siglo. El evento más grande del reino de los cielos para el fin del siglo. Y cuando cada persona esté sobre el monte de Sión, solamente podrá decir una cosa: yo estoy viendo el evento más grande del fin del siglo en el reino de los cielos, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención.